El Barça sufre, se ve claramente superado por juego y ocasiones por la Real Sociedad, pero se termina llevando un triunfo importantísimo gracias a Ronald Araujo y a Marc-André ter Stegen. Vamos a repasar y analizar esta victoria importante para los de Xavi Hernández. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El FC Barcelona acaba de ganarle por 0-1 a la Real Sociedad con el tanto en el último minuto, prácticamente en el último segundo, de Ronald Araujo, en una acción milimétrica, tanto por el gran pase de Gundogan como también por el remate del uruguayo que ha entrado entre las piernas de Alex Remiro, que antes había hecho un paradón, y también, como no, por la situación al borde del fuera de juego del central del Barça, que le ha dado el triunfo a su equipo en un mal partido para los de Xavi Hernández, que necesitaron una gran versión de nuevo de Marc-André ter Stegen, el alemán que vuelve a ser la gran pieza competitiva de este FC Barcelona, como ya demostró también la temporada pasada, donde para mí, y creo que para bastante gente, fue el mejor futbolista de la temporada en la Liga, el MVP de ese campeonato de Liga del FC Barcelona. Individualidades que marcan las diferencias y que lo han hecho en el día de hoy con un FC Barcelona que venía de una semana complicada después de la derrota frente al Real Madrid en el Clásico, que podía ver como, bueno, sus problemas crecían si enlazaba otro partido sin ganar, con el posible aumento de la ventaja por parte del Real Madrid, también con situaciones favorables para un Atlético de Madrid que es cierto que venía de perder, pero que tiene un partido pendiente, un partido, como os digo, un triunfo importante para un FC Barcelona que ha dejado malas sensaciones, que se ha visto claramente superado por una Real Sociedad que, sobre todo en el primer tiempo, pues ha sido clarísimamente dominadora del juego gracias a su presión y también a sus ataques, principalmente nacidos en las botas de Ander Barrenechea, que ha puesto en muchas dificultades a la defensa del FC Barcelona. Vamos a repasarlo todo, vamos a ir analizando lo que ha ocurrido en el encuentro, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este encuentro que ha terminado con la victoria del Barça frente a la Real Sociedad. Le echamos un vistazo, como siempre, para comenzar, a los 11 iniciales, con una Real con su 11 de lujo, por decirlo así, con su 11 habitual, salvo la lesión de Kieran Tierney, que por desgracia no ha podido asentarse en ningún momento como titular indiscutible en la Real Sociedad. Y por parte del Barça, bueno, con novedades en el banquillo, pero repitiendo la alineación y la formación que vimos frente al Real Madrid, salvo obviamente la titularidad de Robert Lewandowski, dejando en el banquillo a Ferran Torres. Veíamos un y también la entrada se quedaba fuera Christensen, es totalmente cierto, y entraba Jules Koundé, si no recuerdo mal, que no estuvo en ese partido frente al Real Madrid. Así que dos novedades en el 11 de un FC Barcelona que ya desde el minuto 1, bueno, pues se ha visto clarísimamente superado por una Real Sociedad que ha obligado a Marc-André ter Stegen a ser el mejor jugador del encuentro y a ser el mejor futbolista del FC Barcelona, con una gran parada primero en ese mano a mano a Oyarzábal después del muy mal pase atrás con la zurda de un Jules Koundé, que ya, bueno, pues en prácticamente su primera intervención dejaba una muy mala acción. Después el disparo de Barrenechea también, que tiene que sacar al alemán, un remate de cabeza de Mikel Merino en un saque de córner. Bueno, pues una Real Sociedad que en esos primeros 3 minutos ya ha tenido 3 ocasiones importantes, una muy clara que no ha podido adelantarse en el marcador, pero pese a ello el equipo de Imanol Alguacil ha seguido insistiendo, con una presión alta que sobre todo dejaba tiempo para recibir, y bueno, que quería provocar que los que recibiesen fuesen Ronald Araujo o Íñigo Martínez abierto a banda izquierda. Y ahí, bueno, pues a partir de ahí todos los demás jugadores que estaban por delante siempre tenían un hombre pegado a la espalda, siempre tenían un futbolista que les iba a tosigar, que no les iba a dar tiempo y que iba a estar encima de ellos para robarles el balón. Lo hemos visto, un FC Barcelona
que intentaba por momentos o que ha intentado por momentos tanto salir desde atrás en combinación como jugar en largo, pero que no ha tenido en esos primeros 45 minutos, bueno, ni ninguna forma que haya podido repetir en varias acciones de llegar al campo rival, de mantener el balón, de poder combinar, de poder avanzar junto, de poder llegar a zona de 3/4 del campo de una Real Sociedad que se ha visto claramente o que ha sido claramente superior en esos primeros 45 minutos, que ha podido recuperar mucho el balón y muy rápido, que ha dejado al Barça prácticamente sin combinaciones de 6, 7, 8 pases consecutivos, que ha hecho que estuviese muy incómodo Gundogan, que Gavi siempre tuviese que recibir de espaldas con un hombre pegado, que Joao Félix apenas participase, que Robert Lewandowski apenas participase, con un Joao Cancelo bastante incómodo también, que prácticamente no podía o no ha llegado a zona de 3/4, que no ha podido encarar, con un Ronald Araujo al que obligaba a tomar muchas decisiones con balón y que, bueno, pues se ha visto también que no es un jugador que brille en esa faceta del juego. En definitiva, el plan de Imanol Alguacil superando claramente la salida de balón de un Fútbol Club Barcelona que hoy, con la titularidad de Íñigo Martínez, podía tener por esa banda izquierda, bueno, pues más opciones que es lo que es habitual, ya que obviamente, bueno, cuando juega ahí Christensen lo puede tener más difícil, a tener menos ángulo, a tener algo menos de capacidad desde esa zona del campo para salir o para superar una presión, pero lo cierto es que el Barça no ha encontrado, como os decía antes, ninguna forma que haya podido repetir de salir jugando desde atrás y llegar al campo de una Real Sociedad que ha volcado sus ataques principalmente por banda izquierda, con en los pies de un Ander Barrenechea que está viviendo un muy buen momento de forma y que también ha creado buenas acciones, buenos centros al área, una acción en la que Kubo, bueno, pues ha obligado de nuevo a Marc-André ter Stegen a salvar el tanto del 1-0, que hubiese dado algo o que hubiese llevado al marcador lo que estábamos viendo clarísimamente en el terreno de juego, ¿no? Una Real Sociedad dominadora, una Real Sociedad superior, una Real Sociedad que estaba llegando con peligro, que pisaba constantemente zona de 3/4, que llevaba gente al área, pero que no ha encontrado finalmente la forma de superar al guardameta alemán, que, como os digo, bueno, pues ha sido totalmente decisivo en esos primeros 45 minutos para mantener el 0-0 en el marcador. Es cierto que 5 minutos para mí antes del descanso hemos visto el único tramo positivo del Barça en todo el encuentro, con Gundogan siendo muy protagonista, con el Barça pudiendo acercarse a esa zona de 3/4, pero bueno, pues prácticamente sin crear peligro, con Joao Félix reclamando un penalti que para mí no era, ese pequeño tramo, un tramo muy muy breve de 5 minutos antes del descanso, que es lo único positivo para mí del Barça en esos primeros 45, en esa primera mitad, ¿no? Lo cierto es que en el segundo tiempo el Barça ha mejorado, tanto en intensidad, para mí en el inicio también de ese segundo tiempo, como en intensidad, como también en control, porque ha podido presionar mucho más arriba, ha obligado o ha llegado a zona de 3/4, por lo tanto no ha vivido tanto tiempo en su campo, no le han presionado tanto, pero la sensación o ese inicio de igualdad o de un puntito por delante del Barça, la verdad es que solo ha durado 10 minutos, ¿no? Los cambios de Xavi yo creo que no han favorecido o han favorecido muy poco al equipo en ese instante. La entrada de Pedri y de Ferran, la verdad es que le ha servido muy muy poco al Barça para dar más sensación de peligro, tener más control o tener más el balón. A partir de esos minutos, como digo, bueno, pues la Real Sociedad ha vuelto a crecer, la Real ha vuelto a parecerse al equipo que habíamos visto en el primer tiempo, con un Kubo ahora sí mucho más protagonista que en la primera parte, encarando, llegando a línea de fondo, metiendo centros atrás, buscando también remates sobre la portería de Marc-André ter Stegen, pero ahí la verdad es que el Barça se ha defendido bien, con un Íñigo Martínez que para mí ha vuelto a dejar un rendimiento defensivo notable, con un Gavi como siempre muy trabajador, con un Gundogan que ha tenido que multiplicarse, que a partir de la entrada de Pedri, bueno, pues hemos visto al Barça en 4-3-3, con Pedri, con Gavi como interiores, con Gundogan haciendo de pivote, y aunque el alemán, bueno, pues ha tenido que trabajar muchísimo, bueno, pues al final yo creo que también ha sido una de las pocas notas positivas que deja este partido el Barça en cuanto a actuaciones
individuales, ¿no? Lo cierto es que Xavi, para mí, bueno, ha tardado un poquito de más en meter cambios. En el primer tiempo se había visto clarísimamente superado por el plan de Imanol Alguacil, el técnico del Fútbol Club Barcelona, y en el segundo tiempo esa primera ventana de cambios no le ha dado resultado con Pedri y con Ferran. Incluso podríamos decir que le ha salido mal porque la Real ha recuperado el dominio, la superioridad, y ha metido de nuevo a Rafinha y a Lamine Yamal, y y lo cierto es que tampoco ha generado, ninguno de ellos ha generado demasiado, ¿no? Pero sí que hemos visto un Barça que yo creo que sobre todo, bueno, pues ha podido aguantar mejor, ha tenido más energía que una Real Sociedad que obviamente, bueno, pues cuando tiene que mirar al banquillo, es un problema que yo creo que los de Imanol Alguacil vienen teniendo de forma recurrente en las últimas temporadas. Los jugadores que aparecen desde el banquillo suelen bajar mucho el nivel, ¿no? Y yo creo que es lo que hemos visto también a partir de ese minuto 80 aproximadamente, cuando el Barça, de nuevo, como ha ocurrido antes del descanso, bueno, pues ha recuperado ese dominio, ha podido jugar en campo rival, se ha acercado a la zona de tres cuartos, ha tenido una acción importante Ferran Torres al borde del área que ha mandado muy por encima de la portería de Remiro, otra combinación entre Pedri y Gavi que ha salvado en el mano a mano Alex Remiro. Bueno, pues en definitiva un Barça que ya en ese tramo final, yo creo que más principalmente por la frescura de sus cambios, bueno, pues ha estado un puntito por encima, y al final ha llegado, bueno, pues ese tanto de Ronald Araujo que le permite llevarse 3 puntos importantísimos con ese pase milimétrico de Ilkay Gundogan, que al principio daba la sensación que había tardado un segundo de más, pero bueno, pues la posición de Ayer Muñoz, que ha dudado en salir o en meterse hacia atrás, ha permitido que Ronald Araujo a placer pudiese batir a un Alex Remiro que no ha podido hacer absolutamente nada. Al final las individualidades, el nivel de Marc-André ter Stegen, la falta de acierto de la Real Sociedad y esa combinación final entre Gundogan y Araujo le dan al Barça un triunfo importantísimo que le permite no descolgarse del Real Madrid pase lo que pase en ese duelo entre los blancos y el Rayo Vallecano. Un triunfo que además le permite cortar lo que hubiese podido ser una racha de 2 partidos consecutivos en Liga sin ganar, si hubiese enlazado el duelo contra el Madrid, el clásico contra el Madrid, y este duelo de San Sebastián contra la Real Sociedad. El Barça tiene que mejorar muchas cosas, tiene que ser, sobre todo ante un equipo que le presione, tener más alternativas, porque hoy, bueno, pues hemos visto a un Robert Lewandowski y a un Joao Félix que siempre tenían que recibir de espaldas, que nunca hacían movimientos a la espalda de la defensa rival. Bueno, muy pocos movimientos que creasen espacios para compañeros. Bueno, hemos visto en definitiva un Barça con muchos problemas ante esa presión alta, y es un contexto de partido que se va a encontrar, bueno, pues en los grandes encuentros, principalmente también en Champions League, ¿no? Por lo tanto, este duelo ante la Real es una importante pieza de toque para un Barça que gana tiempo para mejorar, para recuperar hombres, para que jugadores importantes se pongan al 100%, pero que, bueno, pues se ha llevado un triunfo que no ha merecido ni por juego ni por ocasiones. Al final decidieron, como os digo, la calidad de ter Stegen y de Ronald Araujo. El Barça se lleva 3 puntos de su visita en San Sebastián. Real Sociedad 0, Fútbol Club Barcelona 1 con gol de Ronald Araujo. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.